El hambre emocional no se puede controlar. Te voy a soltar aquí una verdad que a lo mejor duele y que es difícil de digerir. Probablemente el hambre emocional te acompañe durante toda tu vida. Porque si tú piensas que un problema como este lo solucionas con un papel, eres muy iluso. Y aquí cuando entiendes que no hay alimentos buenos o malos, sino que todo es cuestión de las raciones, el aceite es un alimento sanísimo, súper interesante a nivel de salud. Pero si te tomas una garrafa todos los días, va a ser... El comer emocional engorda más que no hacer. Ay. Qué miedo llevamos ya, ¿eh? Sí. Es que ya da miedo, ¿eh? Es lo que tiene a veces cometer un error. Pero bueno, somos conscientes, ¿no? Los errores se aprende. Última vez que grabamos un podcast sin no darle al interruptor de audio, tío. ¿Tú te imaginas que no te das cuenta? Yo me mato. Buah. Yo me mato. Sí. ¿Tú cuál dirías que el error del que más te acuerdes? Buah. Buena pregunta, ¿eh? Sí. Buena pregunta. Bueno, no quiero ponerme sentimental. pero yo no me he acordado de Griselda, la que era mi perrita. Y es que justo falleció a 4 días de que yo volviese a Mallorca para verla. Y ahí digo, tío, qué error no haber pillado el vuelo un poco antes, ¿sabes? Es algo que dices, tío, ¿por qué poco, no? Pero bueno, también... Bueno, prefiero pensar, ¿no? Prefiero pensar que no significa que sea así, que todo pasa por algo, pero es algo que dices, buah, tío. Y encima era tan fácil de solucionar. Y el otro error es no haber comprobado a qué hora volvíamos en Roma. ¿Eh? Sí, es el otro error. Hostia, qué cagada, tío. Vaya odisea de vuelta de viaje, macho. Sí. No, para los que no lo sepáis, maravilloso Hugo, integrante de Con Hambre de Más. Se supone que volvíamos el miércoles por la noche, ¿no? El miércoles por la tarde. Sí, volvíamos miércoles 7 de la tarde. Estábamos mirando por qué no llegan las tarjetas de embarque, Roma-Málaga. Roma-Málaga, hasta que él sabió que es que el vuelo era al día siguiente. O sea, llevamos ya 5 días en Roma, teníamos bastantes ganas de volver. Nos obligan a echar un día más. Dormimos en Roma, al día siguiente vamos al aeropuerto y demás con un montón de tiempo de sobra. Sí. Estamos en el aeropuerto, nos avisan de que el vuelo se retrasa, después sobre ese retraso vuelven a retrasarlo y sobre el retraso termina saliendo aún más tarde. Nosotros teníamos autobús Málaga-Granada. A las 10:45 y aterrizamos a las 11. Nah, era imposible. Era imposible, salimos corriendo del avión y evidentemente el bus ya no estaba. Ese ha sido gran error, ¿eh? Ese ha sido error grande. Memorable. Sí. Nos vamos a acordar. Sí, eso ha sido de lo barato sale caro. Sí, esa es la frase. O sea Sí, que 100%. algunas compañías son desastrosas. Pero bueno, nada que no acabe bien. Mira dónde estamos. Estamos aquí grabando Menos mal. otro episodio. Le hemos dado al botón de grabar. Estamos bien. Todo perfecto. Todo perfecto. Bueno, Venga, suelto. Hugo, suelta la frase, vamos. El hambre emocional no se puede controlar. Vale, me gusta esa frase y da mucho que pensar. Vamos a poner aquí diferentes matices. ¿No se puede controlar? Sí se puede controlar. Somos profesionales de la salud, sabemos cómo controlarla. Otra pregunta es si es fácil de controlar. Eso es bastante más complicado. Y aquí yo te lanzo otra pregunta, te la voy a volver yo a ti. ¿Tú crees que el hambre emocional... Voy a decirte, el hambre emocional no existe. ¿Tú qué dirías a eso, Hugo? Si alguien te dice... El hambre emocional no existe. Vale. Para mí lo primero es diferenciar hambre real de hambre emocional y definirlo. Vale. O sea, si no tenemos esa definición, no sabemos de qué estamos hablando. Vale, primero vamos a definir hambre, ¿no? Hambre como... Vamos a definirlo como... bueno, esa sensación, esas ganas de comer, ¿no? Tener ganas de comer. Lo vamos a dejar así de forma muy sencillita. Ahora vamos a hablar de lo que es el hambre real. ¿Cómo definimos ese hambre real? Bueno, hambre real diría que es el hambre fisiológico por esa falta de alimentos que termina teniendo síntomas de pues, que te rugen las tripas, de que tiene esa sensación de malestar si llevas ya mucho tiempo y es algo que aparece de forma gradual.
decir que poco a poco no aparece en un momento concreto, sino que poco a poco va aumentando ese hambre. A mí me está ocurriendo. A mí también tengo hambre. Entonces yo diría que esa buena definición de hambre real. ¿Y cómo definirías tú hambre emocional? Yo definiría el hambre emocional como esa sensación que a priori es igual que el hambre real, pero que viene precedida de algo que no es fisiológico, ¿vale? Que viene precedida de una emoción, que viene precedida de una situación en la que nos encontramos que nos produce esa sensación de hambre real. Esta es la diferencia. Al final, hambre, la sensación de hambre puede ser parecida, puede ser prácticamente la misma, ¿no? Que incluso, bueno, pues, ostras, tengas esas ganas de comer, pero lo que impulsa ese hambre emocional es completamente diferente. Es una emoción, evidentemente, es una situación, un contexto en el que tú te puedas encontrar. Entonces, así, a nivel de sensaciones, sí, puede ser muy parecida, por eso es a veces, ¿no?, como difícil diferenciar ese hambre real de ese hambre emocional. Lo que cambia es el disparador, lo que hace que tú tengas ese hambre emocional. Entonces, ¿el hambre emocional existe o no existe? Vale, esa es buena pregunta. Te la he lanzado yo, me la has devuelto. Complicada. Sí existe, ¿vale? Sí existe, pero en la gran mayoría de casos yo lo que sí que diría es que viene precedida por una causa. Entonces, claro, sin esa causa no existiría el hambre emocional. ¿Cuál puede ser esa causa? Pues un estrés crónico, tener problemas a nivel de trabajo, problemas a nivel de pareja, estar en una situación compleja, ¿no? Una situación emocionalmente compleja, la pérdida de un ser querido, un momento trágico. Todas esas situaciones son las que pueden producir ese hambre emocional. Que sean esas situaciones lo que producen ese hambre emocional no significa que ese hambre emocional no exista. Lo que sí que significa es que muchas veces tenemos que tratar el problema de raíz. El problema no es el hambre emocional. El problema se soluciona solucionando el problema que ha causado ese hambre emocional. Entonces, ¿cómo se soluciona, por ejemplo, una persona que está pasando por una situación muy complicada? Pues gestionando esa situación de la mejor forma posible. En este caso, pues acudiendo a lo mejor a un psicólogo mismamente. Si vienes de un suceso traumático que te produce tener ese hambre emocional, pues lo que vamos a solucionar es ese suceso traumático que ha ocurrido, la gestión que tú puedes hacer de ese suceso para que no ocurra ese hambre emocional. Entonces, sí que existe ese hambre emocional. Lo que pasa es que para atacar ese problema no atacamos directamente a ese hambre emocional, sino a la causa de ese hambre emocional. Claro. O sea, aquí la diferencia entre cómo gestionaríamos el hambre real y el hambre emocional es que el hambre real, la realidad es que con alimentos la va a terminar solucionando, pero el hambre emocional hay algo detrás mucho más profundo que es lo que debes de solucionar. ¿Qué es lo que ocurre? Que la comida pues, puede ser un parche, puede darnos esa sensación de alivio, de bienestar, liberar ciertos neurotransmisores que nos haga sentir mejor momentáneamente, pero ese problema sigue estando. Y puedo tapar el agujero, pero si lo piso me caigo dentro. Exactamente. De hecho, tú lo has dicho antes definiendo el hambre real, ¿no? Que aparece de forma progresiva, que no son deseos específicos. El hambre real, el hambre emocional, perdón, es completamente repentina. De repente, ostras, ese hambre emocional. Y aparte se manifiesta en alimentos súper específicos, ¿no? Tienes esas ganas de esa tarta de queso. Tienes esas ganas de comerte esa galleta. Son cosas muy específicas y que muy probablemente te gusten de antes, ¿no? Si tú eres una persona propensa a tener ese hambre emocional, lo más probable es que se manifieste en formas de alimentos que te gustan a ti de siempre. Yo qué sé, a mí me gustan mucho las cookies. Pues yo me acuerdo perfectamente en algunos momentos así un poquito más complejos, mismamente, ¿no? Esa parte de la competición en la que hay emocionalmente momentos complicados y dices, ¡buah! Quiero esa cookie. Cuando en realidad puede que no tengas tanta hambre, pero es cuando se manifiesta, ¿no? Esas ganas de comer ese alimento súper específico. Entonces aquí, primer punto para diferenciar ese hambre real de ese hambre emocional. El hambre real es un hambre que aparece paulatinamente, progresivamente, que no se manifiesta en alimentos específicos. Tienes hambre, no es que te apetezca un alimento súper específico, puedes tener más ganas de una cosa, no quiere decir eso. Y el hambre emocional es muy repentina, puede ser incluso pasar por al lado de ese sitio que hace las tartas de queso o las galletas, y es hiper específica. O sea, vas a ver cómo se manifiesta en quiero chocolate 85%, ese deseo, quiero, y vas a ser súper específico para referirte. Sí, que si te digo que te coma un par de manzanas, que no... Te mando a pasear, si dices que me coma ese par de manzanas. Entonces, hemos definido lo que es hambre, hemos definido también hambre real y hambre emocional y lo hemos distinguido.
Y ahora, ¿cuál sería la mejor forma de abordar este problema? Porque, bueno, lo primero ha sido definirlo, porque mucha gente ni lo sabrá, no será consciente de esto y se pensará que es únicamente hambre. Ahora que ya lo sabe, ¿cómo puede gestionarlo? Vale, buenísima pregunta y no es una respuesta fácil ni única para todo el mundo, ¿vale? Lo que sí que podemos dar son una serie de pautas que van a ayudar a la gestión de ese hambre emocional cuando aparezca. Número 1, y más importante de todas, y más difícil de todas, es ser consciente de que tienes ese problema, ¿vale? Porque es lo que tú has dicho, mucha gente no sabe ni que tiene ese problema a nivel de hambre emocional. Entonces, como punto número 1, ser consciente de que tienes hambre emocional, ser consciente de los momentos en los que surge ese hambre emocional. Ese hambre emocional no aparece a primera hora de la mañana. Ese hambre emocional aparece por la tarde, después de un largo día de trabajo, después de haber tenido algún problema, después de estar cansadísima, es cuando aparece ese hambre emocional. Entonces, claro, yo ahí ya puedo empezar a reconocerla, ¿no? Punto número 1, reconocer ese hambre emocional. Sé que surge en momentos de dificultad, momentos un poquito más complicados, momentos en los que a lo mejor estoy un poquito más desanimada. Y ahí ya digo, vale, oye, esto que me apetece aquí es porque tengo hambre de verdad o es porque estoy en un momento un poco complicado. Entonces, como punto número 1 para gestionarla, reconocerla, porque mucha gente ni es consciente de que tiene este problema. Luego, una vez reconoces que tiene ese hambre emocional, es tener en cuenta que lo que tienes es una emoción que tienes que gestionar, que se puede gestionar con comida, pero lo puedes gestionar con muchas otras actividades, como puede ser, por ejemplo, un paseo. Hay muchas situaciones en las que se puede dar una situación de estrés que nos haga tirar por lo que veamos en el armario, y realmente también podríamos gestionarlo de otra forma. De hecho, hay perfiles de personas que es que el estrés lo gestionan con deporte, que les da por salir a correr y demás. Y al final son diferentes formas de sacarnos ese estresor de encima. Sí, son diferentes formas y evidentemente hacer deporte siempre va a ser muy beneficioso para tu salud. Lo que aquí también es importante matizar es que hay formas de poner el parche mejores y peores. Hacer deporte sería una buena forma de poner ese parche, pero no estás solucionando de nuevo el problema a nivel de raíz. Entonces sí que es beneficioso, esa parte de nivel de ejercicio siempre va a ser mucho mejor que trates de poner ese parche mediante el ejercicio físico, 100%, eso es innegable, pero eso nunca va a quitar el problema. Entonces, ser muy consciente de qué es aquello que está ocasionando este hambre emocional. Y hasta que tú no identificas qué es aquello que está haciendo que tú tengas ese hambre emocional, va a ser muy difícil que la gestiones y que en consecuencia pues mejores, ¿no?, ese hambre emocional. Entonces, párate a pensar, ¿vale? Ten tiempo para ti misma de reflexionar, de decir, oye, ¿esto por qué me pasa? Me pasa siempre estos días a la misma hora. Me pasa siempre estas semanas que tengo justo este evento antes. Esto me pasa ¿desde hace cuánto tiempo me pasa? Hacerte preguntas a ti misma. Oye, esto me pasa justo desde hace un año cuando me separé de mi pareja. A mí esto no me pasaba, por ejemplo. Dices, ¿vale? Pero hazte esas preguntas. Párate un momento para hacerte esas preguntas, identificar qué es aquello que está ocasionando ese hambre emocional. Si tú no te haces esas preguntas, no vas a saber identificar qué es aquello que está causando ese hambre emocional y por tanto no tienes nada sobre lo que atacar. A partir de ahí, una vez identificado el problema, también tienes que ser consciente de que hay problemas que a lo mejor es difícil que soluciones y que van a requerir de un tiempo para gestionarlos. Yo qué sé, mismamente, si has tenido un divorcio, ostras, no esperes solucionar esto en un año, ¿vale? De una mentalidad de largo plazo, de mirar a muy largo plazo y entender que eso ha tenido unas consecuencias en ti que han hecho que tú lo materialices, ¿no? Lo exteriorices en ese hambre emocional, lo canalices ahí y trates de poner ese parche a ese problema que te afectó tanto en su momento con esa comida. Pero sé muy consciente también de que esto es algo de muy largo plazo, que el hambre emocional probablemente, siendo sinceros, voy a soltar aquí una verdad que a lo mejor duele y que es difícil de digerir, probablemente el hambre emocional te acompañe durante toda tu vida. Buah. Sí. Bomba. Sí, y creo que también puede ser un buen paso para aprender a gestionarla, ser consciente de eso, ¿no? Ser consciente de que ese ruidito, esa vocecita que vas a tener siempre ahí, ¿no? Siempre pongo el mismo ejemplo, tener ese ángel, ese demonio que tienes aquí, como en Cuzco, no sé si lo recuerdas, que tenía uno a cada lado, pues ese demonio, por así decirlo, que no es un demonio, pero que te está diciendo, oye, cómete esa chocolatina que has tenido un mal día, ¿qué tal? Probablemente te acompañe el resto de tu vida. ¿Vale? La cosa es cómo tú gestionas ese demonio, cómo tú aludes al problema que está causando que esa vocecita que tú tienes. No todo el mundo tiene esos problemas de hambre emocional y hay gente que ni siquiera lo identifica como un problema, hay gente que lo ve como algo normal, que también está muy bien, ¿vale? De hecho,
discutía el otro día con Marcos del gimnasio y me decía, ¿tú a qué te dedicas exactamente? Y yo dije, bueno, ayudamos a mujeres, principalmente mujeres que tienen muchas responsabilidades, mujeres ocupadas, tanto a perder grasa como a mejorar su relación con la comida. Y me dice, ¿a qué te refieres con mejorar su relación con la comida? Digo, ostras, pues, por ejemplo, que sepan controlar, ¿no?, esa ansiedad por la comida, que no recurran al final del día. Y me decía, buah, yo eso lo veo como algo normal. Y digo, es que realmente lo es, ¿no? Es algo que prácticamente, dime tú quién no conoces que haga eso. Y quien no tiene ese hambre emocional tiene otra cosa. Tiene a lo mejor una adicción al tabaco, por ejemplo. O cada vez que está en un momento de estrés, un cigarrillo, ¿sabes? Entonces, ser consciente de que es muy probable que eso te acompañe el resto de tu vida es un gran paso y te va a ayudar un montón. Y luego aquí, como otro punto que quiero lanzar, ¿no?, como para gestionarla, es decirte a ti misma que está bien, que es normal, normalizarlo. Porque si tú tratas ese hambre emocional como un problemón, como algo súper negativo para tu vida, cada vez que aparece te fustigas. Dices otra vez, ya estamos aquí con eso. Y después de haber recurrido a compensarlo, ¿no?, con ese antojo, a decir, he tenido un día malísimo, me voy a comer este trozo de chocolate, me voy a comer esta tarta. Luego llega una sensación de culpa enorme. Entonces, normalízalo. Entiende que es algo normal, que tiene una consecuencia que a lo mejor ni te has parado a preguntarte de dónde viene esa consecuencia. Entonces, dedícate un tiempo a ti misma. Como decíamos antes, eres la persona más importante de tu vida. Entonces, dedícate un tiempo a ti misma a reflexionar y decirte, vale, ¿de dónde viene esto? Viene de aquí. Y a partir de ahí, según la magnitud del origen de ese hambre emocional, pues se puede solucionar, o a lo mejor no se puede solucionar, a lo mejor te está acompañando toda tu vida. Cada persona aquí es diferente, ¿no? No podemos dar una respuesta general. Es por eso que es tan difícil decir cómo gestionarla, porque es algo que depende mucho de cada persona. Pero ser condescendiente contigo misma, ¿vale? Macho, yo hablando de todo esto, cuando salen estos temas y los tratamos, es el darte cuenta de lo complejo en realidad que es que una persona consiga un gran cambio. Y lo importante que es tener las mejores herramientas. Porque si tú piensas que un problema como este lo solucionas con un papel, eres muy iluso. Estás condenada. Estás condenada. Y lo más preocupante de esto, aquí vamos a meter palo a otros profesionales de la salud, es que ni siquiera se contempla todo esto que estamos hablando. O sea, hay profesionales que tratan el hambre emocional como si no existiese de verdad. Como lo que estábamos preguntando al principio. Para muchos profesionales de la salud es como si no existiese. Entonces, claro, número uno, si no existe, no está. O sea, no tengo nada porque no existe. Me estás hablando de que te solucione un problema que no existe. Y no tengo nada que darte para que tú soluciones esto. Entonces aquí tenemos un problema muy grave. Porque sabemos que es algo que principalmente afecta a mujeres. Entonces, afectando principalmente a mujeres no quiere decir que a hombres no le ocurra, ¿no? Pero claro, si tú vas a un profesional de la salud que ni siquiera contempla esa posibilidad, ¿cómo esperas tú conseguir tu cambio físico? ¿Cómo esperas tú mejorar tu relación con la comida si estás con un profesional que ni siquiera contempla que tienes ese problema? ¿Y cómo esperas tú que un problema así, con lo que hemos dicho del largo plazo, lo puedas solucionar en un corto plazo? Y es que hace muy poquito hablaba con un entrenador que me decía... Wow, tío, ves que yo hay casos en los que no sé si ofrecerle trabajar más tiempo o menos, porque no le sobran tantos kilos, por ejemplo. No tiene que conseguir un cambio a nivel de composición tan grande. Y le digo, macho, es que si analizas su caso y ves que a lo mejor el problema no es la composición, sino que es algo como esto, que es esa relación con la comida, dices, tío, cuanto más tiempo tengas, mejor resultado va a poder tener esa persona y más disfrutable va a ser su vida. Porque es que esto en cuestión de 1, 2, 3 meses es complicadísimo. Imposible. Es imposible. Es imposible solucionarlo. Y tú piensas también que es como... que es algo que viene tan adherido a la identidad de esa persona, a la educación alimentaria que ha recibido. Si tú desde siempre, desde muy pequeñita, cada vez que has tenido un problema has recurrido a la comida para aliviar ese dolor, para aliviar ese problema... Y te ves, por ejemplo, vamos a decir que eso le ocurre a una chica que tiene 7 años. Desde los 7 años, cada vez que tiene un problema, cada vez que discutía con sus padres, cada vez que le reñían, cada vez que suspendía un examen, recurría a ese antojo dulce, a ese chocolate, por ejemplo. Vamos a poner que esa misma chica tiene ahora 27 años. ¿Tú crees que un problema que lleva arrastrando 20 años lo vamos a solucionar en 3 meses? Imposible, tío. Imposible. Y otra cosa, que por eso os doy tanto hincapié en que seas consciente del problema, es que muchas mujeres no saben que tienen ese problema.
De hecho, ha pasado con mujeres que entran al programa y dicen, oye, yo no sabía que tenía este problema de hambre emocional, y ha sido ver cómo se come de verdad, cómo se come de una forma que pueda mantener esto el resto de mi vida, que me he dado cuenta de que mi relación con la comida no era la óptima. Ya, y que el primer paso siempre es ser consciente del problema, porque mucha gente va ciega y no tiene en cuenta esto, mismamente profesionales de la salud, y ya no otros nutricionistas, entrenadores que nosotros hayamos visto, sino propios médicos que nos llegan al programa, enfermeros, profesionales del hospital, que ni contemplaban estas opciones de que existiesen este tipo de conceptos. Y dices, ostras, es que si no eres consciente, ¿cómo vas a solucionar un problema que no ves? Imposible. Si es que por eso, número uno, identificarlo y dedicarte a un periodo de introspección para hacerte las preguntas necesarias como para sacar las conclusiones y tú sepas, vale, oye, a mí me pasa esto por esto. Yo tengo hambre emocional ahora mismo porque me ha ocurrido esto, o mi infancia ha sido de esta forma. Si tú no te haces esas preguntas, es imposible que identifiques ese patrón y por tanto que puedas solucionarlo. Y luego también, como punto clave, que suena a lo mejor un poco contradictorio, es que no te restrinjas, ¿vale? Si tú cada vez que tienes ese hambre emocional te vas a restringir, vas a acabar reventando. Es como un globo al que le vas metiendo aire, puede aguantar el globo, se puede estirar un poco más a lo mejor de lo que debería. Porque tú, ¿qué errores dirías que comete una persona a la hora de tratar de gestionar el hambre emocional? Sí, número uno, aplicar esa mentalidad del todo o nada. O sea, para quitar ese hambre emocional, mucha gente lo que hace es, vale, ya está, yo sé, puede que lo haya identificado. Vamos a poner un ejemplo muy concreto, ¿no? Una persona que identifica que tiene ese hambre emocional. Se ha hecho esas preguntas, se ha hecho esa introspección y ya sabe por qué tiene ese hambre emocional. Y dice, vale, esto es hambre emocional. No voy a caer. No voy a recurrir a ese chocolate, a esa galleta que me apetece tanto. No voy a hacerlo porque ya la he identificado, ¿no? Ya crees que has ganado la batalla. No, la batalla acaba de empezar. Tú has identificado ya que tienes un problema. Pero si tú crees que la forma de solucionar ese problema es a base de restricción, lo que vas a hacer es hinchar ese globo puede ceder un poquito, puede aguantar, pero va a haber un momento que revienta. Y al día siguiente, cuando vuelvas a tener el mismo problema de hambre emocional ocasionado por un día muy malo, por alguna vivencia pasada, vas a reventar. Y en lugar de comerte esa galleta, te vas a comer 5 y vas a arrasar con la nevera. Y luego te vas a sentir todavía muchísimo peor y vas a alimentar ese bucle de culpa, vas a volver a restringirte y decir aquí no vuelvo, y otra vez hambre emocional, vuelvo a comer, culpa, y así todo el rato sin salir de ese bucle. Entonces, mayor error que veo que se comete a la hora de abordar el hambre emocional, restringirse por completo. ¿Quiere decir esto que cada vez que tengas ese hambre emocional, caer a ese hambre emocional? No estamos diciendo eso, pero desde la restricción no vas a solucionar absolutamente nada, porque ya hemos dicho que el problema es de raíz, el problema viene de otra cosa, pero eso no significa que no tengas que ceder algunas veces a ese hambre emocional. De hecho, ese es otro de los errores que veo, ¿no? No ceder a ese hambre emocional y tratar de restringirla es un poco lo mismo, ¿no? Pero no pasa nada, está bien. Tú ya eres consciente, ya has hecho un gran paso. Entonces, ¿vale? Puedes ceder un día y verás cómo progresivamente vas a ir cediendo menos. Aquí, como truco, el jinete y el elefante. El jinete y el elefante para tratar el hambre emocional es increíble. Esto, para los que nos escucháis por primera vez, imaginad una imagen, no sé si la podremos poner, pero es súper visual, ¿no? Un elefante y encima de ese elefante un jinete. Vamos a tener en cuenta que a lo largo del día tomamos decisiones respecto a la alimentación. Pues queremos que la mayoría de decisiones las tome ese jinete. Ese jinete representa el hambre real, ¿vale? Ese jinete es ese consciente que, vale, tengo ese hambre, me apetece esto, venga, voy a comer esto, está genial. Pero luego viene ese elefante, el elefante tira muy fuerte, el elefante suele tirar por la tarde, cuando tienes muchísima hambre emocional porque tienes un día pues muy duro o lo que sea. Claro, tenemos ese jinete que quiere controlar ese elefante y a veces no puede. Y está bien ser conscientes de que a veces no puede controlar ese elefante. Pero tener esa imagen en la cabeza va a ser que las decisiones que nosotros tomemos respecto a la alimentación siempre sean mucho mejores, que no perfectas. Totalmente, tío. Y para mí, una de las peores cosas es la culpabilidad que siente una mujer cuando cede a ese hambre emocional, que al final entra en ese bucle de culpabilidad, restricción, que si llevas viviendo en ese bucle mucho tiempo, tú sola es muy difícil ya que puedas conseguir salir, o sea, siempre vas a necesitar de esa ayuda. Y luego otro error que yo veo muchísimo a nivel del hambre emocional es el pensar en los alimentos como enemigos, por las experiencias que has estado teniendo, por las personas por las que te has dejado de ayudar, que te han dicho que este alimento no lo puedes comer, que esto engorda, que tiene este plan estricto y que si te lo saltas cae bronca.
todo esto lo que hace es que veamos los alimentos como enemigos o como amigos, o milagro o peligro. Y eso lo que hace es que a nivel del cerebro, cuando te restringe un alimento, lo que genera es aún más deseo. Si no, mira cuando eras un niño y te decían no toques el botón. ¿Qué es lo que ocurre? Más ganas de tocar el botón. Y una de las formas más sencillas de solucionar este problema es simplemente contar con ese tipo de alimentos dentro del plan. Y aquí cuando entiendes que no hay alimentos buenos o malos, sino que todo es cuestión de las raciones, porque lógicamente el aceite es un alimento sanísimo, súper interesante a nivel de salud, pero si te tomas una garrafa todos los días va a ser imposible que consigas perder grasa. Entonces todo está en la dosis. Y contemplar todos esos alimentos, como puede ser el chocolate, como puede ser una galleta, como puede ser pues todo este tipo de alimentos que todos disfrutamos, pues, contar con ellos dentro del plan, pues eso hace que de repente se vea todo mucho más fácil, ya no solo a nivel de cumplir, sino de no tener ese deseo y esos antojos por esos alimentos, porque ya cuentas con ellos en su día a día. Sí, 100%. Así como errores me parece muy bueno ese. Hemos dicho el tema de no restringirse como uno de los principales errores a la hora de abordar el hambre emocional. Y luego también sí que te diría, ¿no? Es el lenguaje que tenemos respecto a lo que es la alimentación. Si tú tienes catalogado un grupo de alimentos como bueno y otro como malo, ese hambre emocional ¿a cuál crees que va a recurrir? Pues a ese que tienes catalogado como malo. Y si tú lo tienes catalogado como malo, ya estás cometiendo el primer error, que es ese lenguaje que tienes respecto a la alimentación y luego también respecto a ti misma, ¿no? Si tú sabes, que eres una persona que tiende a tener ese hambre emocional y cada vez que recurres a esa chocolatina te sientes fatal, te identificas como una persona que no tiene ningún autocontrol, que no tiene ninguna fuerza de voluntad, ninguna disciplina, como estábamos hablando antes, pues evidentemente cada vez que aparezca ese hambre emocional vas a acabar recurriendo a esos alimentos que tú misma has catalogado antes como malos. Sí, pero 100% y facilita mucho todo esto. Que tener alimentos prohibidos, tener alimentos que son enemigos, lo único que hace es meter presión a una vida que ya de por sí tiene un montón de presión. Que si hijos, que si casa, que sin responsabilidades. Si ya todo eso hace que la forma en la que tú tienes de conseguir ese cambio sea aún más restrictiva, que genera aún más presión, no va a poder mantenerlo, porque tú tienes una capacidad de aguante, y si todo es muy difícil, si estás poniéndole palos a la rueda, no vas a querer conseguir un cambio así. Y así que muchas mujeres piensan que son un caso perdido. Ni querer ni poder. Ni querer ni poder. Imposible. Claro, y muchas mujeres que piensan que son un caso perdido y para nosotros es lo más difícil de solucionar. El hacer ver a esa persona que es perfectamente capaz de conseguir ese cambio, porque todas son capaces de conseguirlo. Pero si las soluciones que has puesto en práctica realmente no solucionan el problema que tenía o ni lo contemplaban, como este tema del hambre emocional, no va a llegar a buen puerto. Totalmente, y justo todo lo que hemos hablado no es solo que lo digamos nosotros, sino que viene respaldado, ¿no? por esa evidencia científica. ¿Cuál es el primer estudio que tienes ahí, Hugo? Pues el primer estudio lo que dice es que casi la mitad de las personas con obesidad lo que tienden es a tener ese hambre emocional o gestionar la comida va siempre asociada a emociones, y que simplemente el gestionar esas emociones ya produce una pérdida de peso. Buah. Es eso, atacar el problema desde la raíz y no tratar de atacar directamente a ese hambre emocional. Sí, y justamente ves que sin tener que tratar otro aspecto como el entrenamiento o la nutrición, simplemente con tratar este aspecto a nivel mental ya se da esa pérdida de peso. Y nadie piensa en eso cuando entra en un proceso así. Piensan que tiene que cumplir con actividad física, con entrenamiento, con la comida, pero no tienen en cuenta ese aspecto mental. Nadie habla de la gestión del estrés tampoco. Nadie. En ese proceso de pérdida de grasa. Totalmente. Y aquí tengo yo otro, ¿no? El comer emocional engorda más que no hacer ejercicio. Buah. Esto imagínate para aquellos que ni siquiera sean conscientes de que tienen un problema de hambre emocional. Claro. Y muchísima gente, muchísimas mujeres que consideran que lo hacen todo muy bien en su día a día, pero realmente el hambre emocional o estos momentos donde está cayendo en ese hambre emocional son los que no le están permitiendo conseguir esa pérdida de grasa. Porque para conseguir esa pérdida de grasa necesitamos generar ese déficit calórico. Y si tú durante la gran mayoría del tiempo estás cumpliendo con ese déficit calórico, pero a causa de ese hambre emocional
terminas saliendo de ese déficit calórico, luego llega la frustración de, ostras, ¿habrá algo mal con mi cuerpo? ¿Será mi metabolismo? ¿Serán mis hormonas? Y no, la realidad es que no has gestionado esas emociones que te han llevado a tener hambre emocional, que te han llevado a tomar decisiones menos interesantes y que no estén en déficit calórico. Tan simple como eso. Totalmente. Totalmente, sí. Es que de hecho, claro, evidentemente es por eso. Es por Sí. eso, de hecho, aquí lo pone, ¿no? Las mujeres con una combinación de sueño corto y bastante comer emocional experimentaron mayores aumentos de IMC a lo largo de los 2 años. Que habla de que el hambre emocional es el mayor predictor, el mejor predictor de ganancia de peso. Si tú tienes ese hambre emocional que no estás sabiendo gestionar de la mejor forma posible, lo más probable es que termines ganando peso, claro, y 100% que es por eso. O sea, al final lo que ocurre, ¿no?, con el hambre emocional es tú tienes ese hambre emocional, recurres a ese hambre emocional, probablemente si tienes ese ciclo de restricción de decir, lo quiero hacer todo perfecto, lo haces todo perfecto de lunes a viernes, llega el sábado a reventar, de que te has restringido toda la semana, pongamos que ese sábado ha sido un mal día, caes con ese hambre emocional, te cargas todo el déficit calórico de la semana y en consecuencia no pierdes peso. Y ahí es cuando viene esa culpa y encima los resultados que obtienes no son los que tú pensabas, ganas todavía peso en lugar de perderlo, habiendo sido buena, entre comillas, 5 días de 7 de la semana y acabas muchísimo más frustrado. Sí, sí. Bueno, para que vean los oyentes el impacto de una mala gestión del hambre emocional en la pérdida de peso. Y ya es que la evidencia científica está respalda, ¿no? Que es más importante incluso que el ejercicio en un programa de pérdida de peso. Y por eso no tiene ni sentido trabajar a corto plazo ni darte un servicio que sea una dieta de copia y pega o una rutina, sino que, hostia, hay que analizar tu caso, hay que ver qué es lo que está fallando, hay que identificar todos estos factores, porque es que es la única forma que yo tengo de poder asegurarme de que te voy a ayudar. Pero es tan importante conocer a la persona. Totalmente, y más en mujeres donde el hambre emocional está en auge, cada vez más estresores, más responsabilidades y por tanto muchísimo más índice o mucha más prevalencia, ¿no?, de tener ese hambre emocional que está totalmente invisibilizada y ni siquiera puede que sepan que la tienen ahora mismo. Sí. De hecho, eso es lo que queremos, ¿no? Al final el objetivo del podcast es justo ese. Queremos que las mujeres sean conscientes de que hay mucho más allá en la pérdida de grasa que comer bien y entrenar. Todo eso ya lo sabemos, pero si una no sabe ni que tiene un problema con la comida, ni que no está gestionando el hambre emocional de la mejor forma posible, es imposible que consiga ese cambio. Sí, sí. Complicadísimo. Totalmente. Bueno, creo que ha quedado clara nuestra postura respecto a lo que es el hambre emocional. Ya sabes qué es lo que tienes que hacer para gestionarla. Sabes que ceder a ese hambre emocional no está mal. Tienes que atacarla desde la raíz, entender por qué surge. A partir de ahí, si tienes un plan que te permita comer dulces, comer esas recetas que te gustan, va a ser súper fácil que consigas ese cambio. Espero que te haya gustado el episodio de hoy. Si nos estás viendo desde YouTube, ya lo sabes, dale me gusta, suscríbete para no perderte el próximo episodio. Si nos estás viendo o escuchando, mejor dicho, desde Apple Podcast, iVoox o Spotify, menciónanos, danos 5 estrellitas y nos vemos en el siguiente episodio. Nos vemos. ¿Cuánto ha durado este?